El viento soplaba con una voz que no era del todo humana. No era un grito, tampoco un susurro, era un lamento antiguo, como si la tierra misma recordara lo que había perdido. Ella bajó del autobús con una maleta de cuero agrietado, las manos temblorosas, los ojos secos como el polvo que cubría el camino de tierra que llevaba a la cabaña. No lloraba. No podía. El llanto se había ido junto con él, 3 meses, 11 días y 2 horas. Eso era lo que llevaba contando en su mente, como un reloj que nadie más podía oír. La cabaña estaba allí, encogida entre los árboles desnudos, como un viejo amigo que no sabía si abrazarla o alejarse. La puerta, de madera oscura, tenía una manija de hierro que crujía al tocarla, como si protestara por ser recordada. Ella no tenía llave. Él nunca le había dado una. Siempre sabrás cuándo es el momento correcto, decía. Y ahora, con el viento cortando su cabello gris como cuchillas de hielo, supo que ese momento había llegado. Entró. El aire estaba frío, pero no por la estación. Estaba frío por la ausencia. Por el silencio que él dejó atrás, como si se hubiera llevado consigo no solo su respiración, sino también el eco de sus risas, el peso de sus pasos, el olor de su jabón de menta que aún, a veces, creía percibir en las sábanas. Se dejó caer sobre el sofá de tela gastada, el mismo en el que él solía dormitar los domingos con un libro en las rodillas y un café medio frío en la mesita. Lo miró. Solo eso. Miró el lugar donde su cabeza había descansado. Donde sus manos habían hojeado páginas de poesía. Donde, la última vez que lo vio vivo, él le había dicho, no te preocupes por lo que venga, amor. Lo que importa no es lo que pierdes, sino lo que sigues llevando dentro. Ella no respondió. Estaba cansada. Cansada de sonreír cuando la gente le decía, estás siendo fuerte. Cansada de fingir que no sentía cada minuto como una herida abierta. Cansada de saber que, si cerraba los ojos, todavía lo oía decir su nombre. ¿Dónde estás, Juan? Susurró, sin esperar respuesta. Y el silencio, ese silencio que ahora era su único compañero, no le contestó. Solo la abrazó con su frialdad. Se levantó. Caminó hasta la ventana. Fuera, las hojas caían lentamente, como lágrimas que no querían tocar el suelo. Una se posó sobre el vidrio, como si quisiera hablarle. Ella la tocó con la punta del dedo. Frágil. Translúcida. Ya no tenía vida. Pero aún así, brillaba. Tú también te fuiste sin despedirte, dijo, y una lágrima finalmente cayó. No fue un sollozo. No fue un grito. Fue una gota. Pequeña. Silenciosa. Como su amor por él, no gritaba, pero lo llenaba todo. Se acercó al armario. Abrió la puerta con cuidado. Dentro, colgaba su chaqueta. La tomó. La apretó contra su pecho. El olor ya no estaba. Solo quedaba el tejido. El recuerdo. La ausencia. Pero algo más, algo que no había notado antes. En el bolsillo interno, una hoja de papel doblada, tan delgada que parecía un suspiro. La desdobló con manos que temblaban como hojas en tormenta. Era una lista. Escrita con su letra, tan familiar que le dolía verla. 1. Que ella sepa que siempre la escuché, aunque no lo dijera. 2. Que no se sienta sola, aunque yo no esté. 3. Que encuentre la paz, aunque no la busque. 4. Que no piense que su amor fue en vano. 5. Que el silencio no es abandono, es espera. No había más. No había dinero. No había testamento. No había instrucciones. Solo eso. 5 líneas. 5 verdades. 5 manos que, desde el más allá, la sostenían. Se sentó de nuevo en el sofá. La chaqueta aún en su regazo. La hoja, en sus dedos. Y por primera vez desde que él se fue, no sintió que lo había perdido. Sintió que él la había encontrado. Fuera, el viento cambió. Ya no ladraba. Susurraba. Y ella, con la cabeza apoyada en el respaldo, cerró los ojos. No oró.
No pidió. No lloró. Solo respiró. Y por primera vez en 3 meses, sintió que él la abrazaba. No con brazos. No con palabras. Con un silencio que decía, estoy aquí. Y siempre lo estaré. Donde él solía apoyar los pies cuando leía, había una grieta. Pequeña. Tan fina que casi parecía una línea dibujada con un lápiz. Pero no era así. Era más profunda. Más intencional. Sus dedos se detuvieron. Recordó. Él había estado arreglando ese piso, hacía 2 años. Dijo que era el último trabajo. Que quería que fuera perfecto. Que ella merecía un suelo que no se agrietara con el tiempo. Pero nunca lo terminó. Se disculpó, estoy cansado, amor. Mañana. Mañana lo acabo. Y mañana nunca llegó. Ahora, con la mano temblando, ella presionó suavemente la grieta. Y el cemento crujió. No como si se rompiera. Como si respondiera. Una pequeña losa, apenas del tamaño de su palma, se movió. Con una suavidad casi imperceptible. Como si alguien, desde abajo, la hubiera empujado con el dedo. Su corazón se detuvo. No gritó. No huyó. No pensó en fantasmas. No pensó en locura. Solo, sintió. Como si él estuviera allí. No como un espíritu. No como un recuerdo. Sino como una presencia. Viva. Cercana. Tocando el mismo suelo que ella tocaba. Con una respiración que apenas existía, apoyó las uñas en el borde de la losa. Y tiró. No con fuerza. No con violencia. Con ternura. Como si estuviera levantando una manta de un niño dormido. La losa se levantó. Y bajo ella, no había tierra. No había raíces. No había rata ni agua estancada. Había un pequeño cofre. De madera oscura. Sin cerradura. Sin clavos. Solo un pequeño círculo grabado en la tapa, una mano abierta. La misma que él usaba para darle la suya cada mañana, antes de salir. Ella. Lo tomó. No lo abrió. Lo apretó contra el pecho. Y lloró. No por lo que pudiera estar dentro. No por dinero. No por objetos. Lloró porque él no la había abandonado. La había escondido. Como un niño que esconde un regalo para que su mamá lo encuentre cuando esté lista. Y ahora, ella estaba lista. Una brisa entró por la ventana rota, como si el mundo entero suspirara con ella. La hoja de la lista, aún en su otra mano, se movió ligeramente. Y entonces, algo cayó. De la grieta. Una hoja más. Pequeña. Amarillenta. Como si hubiera estado allí, bajo la losa, desde siempre. Ella la recogió con cuidado. Las manos ya no temblaban. Estaban quietas. Como si el miedo hubiera sido reemplazado por algo más profundo. Era una carta. No escrita con tinta. Escrita con ceniza. Y la letra, era la suya. Pero más delgada. Más débil. Como si la hubiera trazado con el último aliento. Si estás leyendo esto, significa que ya no estás buscando respuestas, sino paz. No lo abrí por ti. Lo escondí por mí. Porque necesitaba creer que, aunque me fuera, tú seguirías escuchando. Que no te rendirías. Que no te dejarías morir de silencio. Este cofre no contiene oro, amor mío. Contiene lo que dejé de decirte. Lo que no tuve tiempo de enseñarte. Lo que aún no sabes que necesitas. Ábrelo cuando ya no tengas miedo de sentir. Porque lo que hay dentro, no es mío. Es tuyo. La carta se deslizó de sus dedos. Cayeron 2 lágrimas. Y luego, una tercera. Y entonces, algo pasó. El cofre tembló. No por el viento. No por el frío. Como si dentro, algo estuviera respirando.
Ella no lo abrió. No aún. Pero se sentó, con el cofre en las rodillas, y miró hacia la ventana. Fuera, el sol se asomaba por primera vez en semanas. Y en el suelo, justo donde el cofre había estado, una pequeña flor blanca brotaba. No había semilla. No había tierra. Solo cemento. Pero allí estaba. Frágil. Silenciosa. Viva. Ella extendió la mano. No para tocarla. Solo para verla. Y por primera vez, desde que él se fue, no sintió que lo había perdido. La miró, como si la estuviera viendo por primera vez. Y entonces, en la quietud que la rodeaba, algo se movió dentro de ella. No fue un pensamiento. No fue un recuerdo. Fue una voz. No en sus oídos. En su alma. ¿Y si no es un regalo, sino una prueba? La voz era suya. Pero no la de antes. No la de la mujer que se arrastraba por las noches con la culpa como una losa. Era la voz de alguien que había dejado de huir. Se levantó lentamente. El cofre aún en las rodillas. La flor, detrás de ella, como una testigo silenciosa. Caminó hasta la ventana. El sol, ahora más fuerte, iluminaba el polvo en el aire, como si miles de pequeñas estrellas bailaran en su honor. Recordó. Él solía decir, las cosas más importantes no se encuentran buscándolas. Se encuentran cuando dejas de buscar, ¿y si esto era eso? ¿Y si el suelo no estaba escondiendo un tesoro, sino un mensaje? Abrió el cofre. No con prisa. No con ansiedad. Con una calma que la sorprendió a ella misma. La tapa se levantó sin un crujido. Sin polvo. Sin ruido. Como si hubiera sido diseñada para abrirse solo cuando el corazón ya no temía. Dentro, no había oro. No había joyas. No había documentos. Había cosas. Una caja de fósforos. La misma que él usaba para encender la chimenea en las noches de invierno. Ella la tomó. La sintió. Aún olía a pino y a su mano. Una pequeña muñeca de trapo. La que él le había hecho cuando ella tenía 8 años. La que perdió en un viaje. La que él había jurado rehacer y nunca lo hizo. Ahora estaba allí. Cosida con hilos de lana gris. Como si él la hubiera terminado, en otro tiempo. Un reloj de bolsillo. Detenido. En las 3:17. La hora exacta en que ella lo llamó por última vez. Él no contestó. Estaba conduciendo. Y luego, el impacto. El silencio. La llamada que nunca llegó. Ella lo sostuvo. Las manecillas no se movían. Pero, algo sí. Una pequeña hoja de papel, doblada como un origami, estaba debajo. La desplegó con cuidado, como si temiera que se desvaneciera. Era un dibujo. Un niño pequeño, ella, sentada en el suelo, con una muñeca en brazos. Y al lado, un hombre con una chaqueta, mirando hacia el cielo. Y sobre ellos, en letras pequeñas, casi imperceptibles, te prometí que te haría una muñeca. No lo hice porque pensé que ya eras grande. Pero no lo eras. Nunca lo fuiste. Eres mi niña. Siempre lo serás. Las lágrimas no cayeron. Se deslizaron. Como si el llanto ya no fuera suficiente para lo que sentía. Y entonces, el reloj. Tic. Un solo tic. Tan suave que casi no lo oyó. Pero lo oyó. Y luego, otro. Tic. Y otro. Tic. El reloj estaba volviendo a caminar. Ella lo miró. Con los ojos llenos. Con la boca abierta. Sin respirar. No era posible. Nadie había tocado el mecanismo. Nadie lo había arreglado. Pero allí estaba. La manecilla de los minutos avanzaba. Con lentitud. Con precisión. Como si alguien estuviera contando los segundos junto a ella.
Fuera, el viento volvió. Suave. Cálido. Como una mano que acariciaba su espalda. Y en ese instante, una voz, no de su mente, no de su memoria, se escuchó. Tan clara como si él estuviera detrás de ella. Ya no estás sola, amor. No fue un susurro. Fue una certeza. Y entonces, ella entendió. No había encontrado riqueza en el suelo de cemento. Había encontrado el amor que nunca se fue. No como un fantasma. No como un recuerdo. Como una presencia. Que la esperaba. Cada día. Cada noche. Cada silencio. Cada lágrima. Cada respiración. Se levantó. El cofre aún abierto. El reloj, ahora marcando las 3:18. La flor blanca, en el suelo, se inclinó ligeramente hacia ella, como si asintiera. Salió de la cabaña. Sin abrigo. Sin zapatos. Con los pies desnudos sobre la tierra helada. Y caminó. Hasta el borde del claro. Hasta donde él solía sentarse, al atardecer, a mirar el horizonte. Se sentó. Y esperó. No por él. No por el pasado. Por lo que venía. Porque ahora, sabía. Que el silencio no era vacío. Que el cemento no era frío. Que el amor, cuando es verdadero, no muere. Solo cambia de forma. Y mientras el sol se despedía tras los árboles, pintando el cielo de púrpura y oro, ella cerró los ojos. Y por primera vez, desde que él se fue, no sintió que lo había perdido. Sintió que lo había recuperado. No con manos. Go. Era su lengua. Y entonces, como si el aire mismo hubiera estado esperando ese momento, una sombra se deslizó entre los árboles. No era un animal. No era el viento. Era un niño. Pequeño. Desgarrado. Con una chaqueta demasiado grande, los pantalones remendados, y los ojos, esos ojos que no miraban, sino que escondían. Como si el mundo hubiera sido tan cruel que aprender a no ver fuera la única forma de sobrevivir. Se detuvo a 10 pasos. No avanzó. No habló. Solo la miró. Como si ella fuera un sueño que temía despertar. Ella no se movió. No lo llamó. No sonrió. No le ofreció comida. No le dijo, ven, hijo. Solo levantó la mano. Lentamente. Como si temiera que el gesto la traicionara. Y en su palma, sin decir una palabra, puso la muñeca de trapo. La que él le había hecho. La que él había terminado, en otro tiempo. El niño no se acercó. Pero su respiración se hizo más corta. Y entonces, una voz. No suya. De él. Como si el viento la hubiera tomado, la hubiera guardado, y ahora la devolviera. Dale lo que te dio. No lo guardes. Lo que tú guardas, se muere. Lo que tú das, vive. Ella no supo si lo había dicho en su mente, o si él lo había dicho. Pero el niño lo escuchó. Sus ojos se llenaron. Y por primera vez, no lo cerró. Una lágrima cayó. Lenta. Pesada. Como una piedra que había estado esperando años para caer. Se acercó. Un paso. Otro. Y cuando estuvo a un brazo de distancia, no tomó la muñeca. La tocó. Con la yema del dedo. Como si fuera un milagro que temía desaparecer. ¿Era de tu marido? Preguntó, con una voz quebrada, como si no recordara cómo usar las palabras. Ella asintió. Sí. ¿Por qué la dejaste aquí? Ella respiró. Profundo. Como si el aire fuera la primera vez que lo inhalaba. Porque, él no la dejó aquí para mí. La pausa fue larga. Tan larga que el viento se detuvo. Él la dejó aquí, para ti. El niño la miró. Como si no entendiera. Entonces, ella se inclinó. Y tomó su mano. Fría.
callosa, pequeña. Cuando tuve miedo de seguir viviendo, él me dio esta muñeca. No para que la recordara, para que la diera. Porque él sabía que alguien más necesitaba más que un recuerdo. El niño la miró. Sus ojos, ahora brillantes, no lloraban. Solo veían. ¿Y tú, te sentiste mejor cuando la diste? Ella sonrió. No con la boca. Con el alma. No me sentí mejor. Entonces, me sentí viva. Una hoja cayó. Lentamente. Entre ellos. Se posó sobre la muñeca. Y entonces, el niño la tomó. No la devolvió. La guardó en su bolsillo. Y dijo, con una voz tan suave que apenas era un susurro, yo, también tengo algo que te quiero dar. Sacó de su chaqueta algo envuelto en un pañuelo. Lo desplegó con cuidado. Era una piedra. Redonda. Lisa. Negra como la noche. Y en ella, con un alfiler, había grabado una palabra. ¿Por qué? Ella la tomó. No con asombro. Con entendimiento. Él también me hizo esa pregunta, dijo. Antes de irse. Me la escribió en una nota. La encontré en su bolsillo. ¿Por qué no me dijiste que te dolía? Recordó, con la voz temblando. Yo no supe responder. Y ahora, tú me la estás haciendo de nuevo. El niño la miró. Y por primera vez, sonrió. No con los dientes. Con los ojos. Yo no sé por qué se fue, dijo. Pero, sé que tú sí lo amas. Ella asintió. Sí. Entonces, no necesitas saber por qué. La piedra estaba fría. Pero cuando ella la apretó contra el pecho, se calentó. Como si el dolor que llevaba dentro, hubiera encontrado un hogar. Tú no eres el primero que viene a esta cabaña, dijo ella, sin mirarlo. Pero sí el primero que trae una pregunta, en vez de un silencio. El niño no respondió. Solo se sentó a su lado. Sin pedir permiso. Sin miedo. Y miró hacia el cielo. Como si esperara algo. Como si supiera que algo venía. Y ella no preguntó. No lo abrazó. No lo consoló. Solo lo dejó estar. Junto a ella. Y mientras la noche caía, lenta y suave como una manta de terciopelo, el reloj en su bolsillo marcó las 3:27. Y bajo sus pies, en el suelo de cemento, una segunda flor blanca brotó. No por el sol. No por la lluvia. Sino por una pregunta. Que nadie había querido hacer. Y que ahora, no fue el viento. No fue el fuego. No había fuego. Fue una luz. Débil. Tenue. Como una vela encendida en una ventana que nadie había encendido. Ella lo vio. No se levantó. No gritó. No llamó al niño. Solo lo miró. Y él lo vio también. Sus ojos se abrieron más. Como si el mundo, por primera vez, le estuviera mostrando algo que no era miedo. Eso es. Susurró. Ella asintió. Sí. ¿Quién lo encendió? Ella no respondió. Porque ya sabía. Hacía años, él había dejado una vela en el alféizar de la ventana. Por si algún día vuelves y estás sola, y no sabes si estás sola de verdad. Era una costumbre suya. Encender una vela cada vez que alguien necesitaba encontrar el camino de vuelta a sí mismo. Ella nunca lo había hecho. Hasta hoy. Y ahora, la vela brillaba. No por una llama física. Sino por una memoria. Una promesa. Una fe que nadie había apagado. El niño se levantó. Lentamente. Como si el suelo fuera un río que lo sostuviera. Caminó hacia la cabaña. Sin miedo. Sin dudar. Como si ya supiera que no había peligro. Solo, paz. Ella lo siguió.
con los pies descalzos, con el corazón en la garganta. Entraron. La vela ardía en el alféizar, como si hubiera estado allí desde siempre. Su luz temblaba, pero no se apagaba. Iluminaba el suelo de cemento. Y allí, justo bajo la ventana, donde antes solo había polvo y grietas, había un pequeño círculo de flores blancas. 3. Ya no una. 3. Como si el suelo mismo hubiera entendido. Y entonces, el niño se arrodilló. No para tocarlas. Para mirarlas. Y dijo, con una voz que no parecía la suya, él las puso aquí. Ella se arrodilló junto a él. No. Entonces, ¿quién? Ella tomó su mano. Pequeña. Fría. Real. No lo sé. Una pausa. Y luego, con una suavidad que parecía venir de otro mundo, pero, creo que no importa quién. ¿Por qué? Porque, sucedió. El niño la miró. Como si esa palabra fuera un misterio demasiado grande para comprender. ¿Y si no es un milagro? ¿Y si sí lo es? ¿Y si es solo que tú ya no estás sola? Ella no respondió. Solo levantó la mano. Y puso su dedo sobre el cemento. Justo donde la primera flor había nacido. Y allí, bajo su piel, sintió algo. Un latido. Débil. Pero allí. Como si el suelo respirara. El niño la miró, con los ojos llenos de una pregunta que no tenía nombre. ¿Tú lo sientes? Ella asintió. Sí. ¿Qué es? Ella cerró los ojos. Y por primera vez, desde que él se fue, habló de él. No como un fantasma. No como un duelo. Como un amor que nunca se fue. Él me decía, que el dolor no es un enemigo. Que es un mensajero. Que viene, para recordarnos que aún podemos amar. Que aún podemos sentir. Que aún podemos, esperar. Una lágrima cayó sobre el cemento. Y allí, donde la gota tocó la piedra, una cuarta flor brotó. No con ruido. No con luz. Solo, con silencio. Y el niño, sin decir nada, se acercó. Y puso su mano sobre la de ella. Sobre el cemento. Sobre la flor. Sobre el latido. Y susurró, yo, también lo siento. Ella no lo abrazó. No lo consoló. No le dijo que todo estaría bien. Solo dijo, entonces, no estás solo. Y él, no respondió. Solo apoyó su cabeza en su hombro. Y lloró. Sin sonido. Sin vergüenza. Como si el llanto, por fin, fuera un lenguaje que ya no necesitaba palabras. Fuera, el viento volvió. Suave. Como una canción antigua. Y la vela, no se apagó. La flor, no se marchitó. Y el reloj, marcaba las 3:41. Pero ya no era solo un reloj. Era un corazón. Que latía. No por el tiempo. Sino por la esperanza. Y bajo sus manos, en el cemento, la tierra no era fría. Era viva. Y cuando el niño se durmió, con la cabeza sobre su regazo, ella no lo movió. Solo lo miró. Y susurró, sin saber si él la escuchaba, gracias por volver. No por él. No por la vela. No por las flores. Porque, por primera vez, ella no estaba buscando a alguien que se fue. Estaba cuidando a alguien que había llegado. Y el suelo siguió respirando. Con ellos. Juntos. Sin palabras. Solo con presencia. Y en la oscuridad, donde nadie veía, una aquí vio. No era una grieta. Era una palabra. Grabada en el mismo cemento, como si la piedra hubiera sido moldeada por una mano invisible. Sigue. Una sola palabra. No en letras grandes. No en mayúsculas. Solo. Sigue. Como una orden suave.
como un susurro de alguien que sabe que ya no necesitas gritos para seguir viviendo. Ella no lo entendió. No al principio. Pero el niño, en su sueño, movió la mano. Y sus dedos, sin abrir los ojos, apuntaron hacia la puerta de la cabaña. Ella lo miró. Y luego, lentamente, se levantó. No con fuerza. No con decisión. Con una calma que venía de más allá del miedo. Caminó hasta la puerta. La abrió. Y allí, en el umbral, no había nadie. Solo el suelo. Y sobre él, una nueva flor. Blanca. Pero esta vez, no crecía sola. Al lado de ella, una segunda. Y luego, una tercera. Y una cuarta. Como si el camino que la luz había trazado, fuera un sendero. Un sendero que llevaba al bosque. A la colina. Al lugar donde él solía sentarse a mirar el atardecer. Ella no llevaba zapatos. No llevaba abrigo. No llevaba nada. Solo el reloj en el bolsillo. Y el niño, aún dormido, en sus brazos. Y caminó. Sin preguntar. Sin dudar. Porque ya no necesitaba respuestas. Necesitaba seguir. El viento la acompañó. No como antes, con lamentos. Ahora, con una canción. Una canción que conocía. La que él cantaba cuando llevaba a su hija al jardín, cuando aún era pequeña, y ella le decía, «Papá, ¿por qué las flores nacen en el suelo duro?» Y él respondía, «Porque el suelo duro no es el enemigo, amor. Es el que guarda el alma de lo que no se ve». Ahora, ella lo entendía. Cada paso que daba, el suelo brillaba un poco más. No con luz artificial. Con una luz que venía de dentro. De la tierra. De la memoria. De la fe. Y cuando llegó a la colina, donde él solía sentarse, el cielo estaba lleno de estrellas. No como siempre. No como una noche cualquiera. Como si cada una fuera una palabra. Una promesa. Una voz. Ella se sentó. Y puso al niño en sus rodillas, cubriéndolo con su chaqueta. Y miró hacia el horizonte. Y entonces, lo vio. No era una sombra. No era un espíritu. Era una luz. Pequeña. Lejana. Pero clara. Como una vela que alguien había encendido, en lo alto de la colina. Y ahí, en ese lugar, donde nadie había ido en años, una figura. No de hombre. No de mujer. Solo, una luz. Que se movía. Lentamente. Como si estuviera esperándola. Ella no se levantó. No gritó. No corrió. Solo susurró, ¿eres tú? La luz no respondió. Pero se acercó. Un paso. Otro. Y entonces, se detuvo. A 5 pasos. Y allí, se separó. Como si 2 manos se hubieran desplegado. Y en el centro, apareció una pequeña caja. De madera. Igual que la del cofre. Pero más antigua. Más gastada. Y en la tapa, grabado con el mismo símbolo, una mano abierta. Ella no la tomó. No aún. Solo la miró. Y el niño, en su sueño, murmuró, ¿quién es? Ella bajó la cabeza, y besó su frente. Nadie que se vaya, susurró. Solo alguien que nunca se fue. Y entonces, la luz se apagó. No de golpe. Como si se hubiera disuelto en el aire. Pero la caja, seguía allí. Y cuando ella la tomó, no estaba fría. Estaba, caliente. Como si alguien la hubiera sostenido, hace solo un segundo. La abrió. Dentro, no había cartas. No había objetos. No había joyas. Solo, una flor. De papel. Hecha con cuidado. Con pliegues tan finos que parecían lágrimas congeladas. Y en el centro, una palabra escrita con tinta de té, gracias.
no por el amor, no por el perdón, no por la memoria, por haberla dejado seguir. Ella no lloró, solo cerró los ojos. Y por primera vez, no sintió que él estaba lejos. Sintió que él estaba dentro. Dentro de cada flor. Dentro de cada paso. Dentro de cada respiración del niño que dormía en sus brazos. Dentro de cada latido del reloj. Dentro de cada silencio. Y entonces, el suelo a sus pies volvió a brillar. No con una flor. No con una palabra. Con una imagen. Como si el cemento se hubiera convertido en un espejo. Y allí, vio a él. No como un fantasma. No como un recuerdo. Como un hombre, sonriendo. Con los ojos llenos de paz. Con las manos abiertas. Y detrás de él, no había cielo. No había nubes. No había árboles. Solo, un camino. Y en ese camino, no había una sola persona. Había muchas. Mujeres. Niños. Ancianos. Silenciosos. Heridos. Todos caminando. Todos, con flores en las manos. Y todos, mirando hacia ella. Como si ella fuera el camino. Como si ella fuera la luz. Y entonces, él levantó la mano. No para tocarla. Para señalar. Hacia atrás. Hacia la cabaña. Hacia el niño. Hacia el suelo. Y dijo, sin voz, pero con toda su alma, no fui yo quien te encontró, amor. Fue tú quien me encontró, al dejar que otros también se encontraran. Y la imagen se desvaneció. Pero la caja, no. La flor de papel, no, y el suelo, seguía brillando. Con 5 flores. Con el niño durmiendo. Con el reloj marcando las 4:07. Y ella, ya no era solo una viuda. Era un lugar. Un lugar donde el dolor, no se olvidaba. Se transformaba. Y cuando el alba empezó a pintar el cielo de rosa, ella se levantó. Tomó al niño en brazos. Y regresó. No con miedo. No con esperanza. Con certeza. Porque ahora sabía. No había encontrado riqueza en el suelo de cemento. Había descubierto que el cemento no era el final. Era el inicio. Y cada flor era un alma que había aprendido a crecer aunque nadie la regara. Y cuando entró en la cabaña, la vela aún ardía. Y en el suelo, una 6ª flor brotó. No por ella. No por él. Por el niño. Que, en su sueño, susurró, mamá, ¿las flores vuelven siempre? Ella lo abrazó. Y respondió, no vuelven, amor. Entonces, nacen. Y por primera vez, el silencio no era vacío. Era un jardín. Y ella. Pero el suelo, volvió a susurrar. No con una flor. No con una palabra. Con un sonido. Un leve crujido. Como el de una hoja al doblarse. Como el de un suspiro contenido durante años. Ella bajó la mirada. Y allí, justo donde la 6ª flor había nacido, el cemento se abrió. No como una grieta. Como una puerta. Pequeña. Redonda. Perfecta. Como si alguien hubiera tallado una llave en la tierra, y ella fuera la que la había convertido en llave. No había manija. No había cerradura. Solo una ranura, del tamaño de su dedo. Y dentro, algo brillaba. No con metal. No con vidrio. Con una luz, que parecía viva. Ella no lo tocó. No aún. Solo se inclinó. Y puso su dedo índice sobre la ranura. Y entonces, algo se movió. Dentro del suelo. Como si una mano invisible, la tomara. No para arrastrarla. Para conectarla. Y de pronto, no fue ella quien habló. Fue él. No en su mente. No en su memoria.
En la habitación. Con su voz. La misma voz que le decía, buenos días, cada mañana. ¿Recuerdas lo que te dije cuando te perdiste en el bosque? Ella cerró los ojos. Sí. Lo recordaba. Tenía 7 años. Había salido a buscar una flor rara, una que crecía solo en la ladera norte. Se perdió. Lloró. Gritó. Nadie la encontró hasta el anochecer. Cuando él la abrazó, cubierta de barro y miedo, le dijo, no te busqué, amor. Te escuché. Porque cuando el corazón está perdido, no grita con la boca. Grita con el silencio. Ella lo había olvidado. Hasta ahora. Y entonces, la luz dentro del suelo se intensificó. Y una voz, no suya, respondió. Ahora, tú eres el silencio que escucha. Ella respiró. Y entonces, una nueva voz. Débil. Temblorosa. Del niño. Despierto. No se movió. No abrió los ojos. Solo habló, como si estuviera soñando, ¿tú también oyes? Ella no respondió. Solo apretó su dedo contra la ranura. Y el suelo, respondió. Una imagen. No visual. Sensorial. Como si el cemento se convirtiera en piel. Y allí, ella sintió. La mano de él. Tomando la suya. Cuando ella era niña. La mano de él. Apoyada en su espalda, cuando lloraba por primera vez por su pérdida. La mano de él. Colocando un libro en sus manos, el día que le dijo, no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas seguir. Y luego, otra mano. Pequeña. Frágil. La del niño. Cuando puso la piedra negra en su palma. Y luego, otra. Y otra. Y otra. Cada una, de alguien que había llegado a la cabaña. Una mujer con un pañuelo en la cabeza, que dejó un calcetín de bebé en el umbral. Un anciano que dejó un reloj roto, con la hora marcada en 3:17. Una niña que dejó una hoja de papel con un dibujo, 2 manos. Unidas, y debajo, gracias por no decir, no, punto. Era una corriente. Una cadena. De silencios que se habían convertido en voces. De heridas que no habían sido curadas, sino compartidas. Y en el centro de todo, ella. No como dueña. No como salvadora. Como puente. La voz de él volvió, suave como el viento entre las hojas. No fui yo quien te llevó aquí, amor. Fue tú quien abriste la puerta, para que otros pudieran entrar. Ella no lloró. Se deshizo. Como una nieve bajo el sol. Sus hombros se derrumbaron. No por dolor. Por liberación. Porque ya no necesitaba ser fuerte. Solo, presente. Y entonces, el niño se movió. Abrió los ojos. Y la miró. No con curiosidad. Con reconocimiento. ¿Era él? Ella asintió. Sí. Y, ahora, ella miró la ranura. La luz aún brillaba. Pero ya no era una puerta. Era un camino. Y en el suelo, alrededor de la flor, las palabras habían vuelto a aparecer. No en letras. En sombras. En la textura del cemento. Como si la tierra hubiera aprendido a escribir con el alma. No busques el tesoro. Busca quien necesita que lo encuentres. Ella levantó la cabeza. Y miró hacia la puerta. Por primera vez, no la vio como una salida. La vio como una entrada. Y entonces, un golpe. Suave. En la puerta. No fuerte. No urgente. Solo, un toque. Como si alguien no quisiera asustar. Ella miró al niño. Él no se movió. Solo la miró. Y en sus ojos, había una pregunta. Pero también, una esperanza. Ella se levantó. Sin miedo. Sin duda.
y caminó hacia la puerta. Sin abrir. Solo se detuvo. Y dijo, con una voz que no era suya, sino de todos los que habían callado antes, ¿quién está ahí? Silencio. Luego, una voz. Joven. Temblorosa. Soy la que dejó el calcetín. Una pausa. Y luego, más débil, ¿puedo entrar? Ella no respondió. Solo puso la mano sobre la puerta. Y sintió. El calor. La espera. La fe. Y entonces, abrió. Y allí, en el umbral, no había nadie. Solo el suelo. Y en él, una séptima flor. Brotando. Como si el mundo entero hubiera decidido volver a nacer. Y ella no cerró la puerta. La dejó abierta. Porque ya no era una cabaña. Era un hogar. Pero el suelo, no. La séptima flor brillaba con una luz que no venía del sol. Venía de dentro. Como si cada pétalo fuera un suspiro que la tierra había guardado durante años y ahora, por fin, liberaba. Ella no cerró la puerta. No porque temiera que alguien entrara, sino porque ya no había nadie fuera. Solo, esperando. Y entonces, una sombra se deslizó. No por el camino. No por el bosque. Por el aire. Una mujer. No joven. No vieja. Algo entre. Con los ojos hundidos, como si hubiera llorado hasta agotar las lágrimas. Llevaba un pañuelo en la cabeza, el mismo que ella había visto en la imagen del suelo, y en sus manos, un calcetín de lana azul. Pequeño. Desgastado. Con un agujero en el dedo. No habló. No sonrió. Solo se detuvo a 3 pasos. Y miró la flor. Como si la conociera. Como si la hubiera visto en un sueño. Ella no se acercó. No dijo, bienvenida. No dijo, ¿qué quieres? Solo se inclinó. Y puso su mano sobre el suelo, justo al lado de la flor. Y la mujer se arrodilló. No para tocarla. Para tocar su mano. Y entonces, con una voz quebrada como cristal viejo, dijo, yo dejé esto aquí, hace 3 semanas. No hubo pausa. No hubo explicación. Solo la verdad, desnuda. Mi hijo tenía 5 años. Se fue en un accidente. No lo vi morir. Solo encontré esto en el asiento del coche. No lo pude tirar. No lo pude quemar. No lo pude guardar. Así que lo dejé aquí. Porque nadie más lo entendería. Una pausa. Larga. Pesada. Pero anoche, soñé con él. Y me dijo, mamá, no estás sola. Alguien te está esperando. No en el cielo. En el suelo. Ella no respondió. Solo apretó la mano de la mujer. Y entonces, algo sucedió. La flor, bajo sus dedos, tembló. No por el viento. Por una emoción que no era suya. Y en el suelo, cerca del calcetín, una nueva línea apareció. No escrita. Sentida. Como si el cemento recordara. Lo que tú guardas, se convierte en puerta. Lo que tú das, se convierte en camino. La mujer levantó la cabeza. Sus ojos, secos desde hace años, se llenaron de nuevo. ¿Él te lo dijo? Ella asintió. No con palabras. Entonces, ¿cómo? Con silencio. La mujer no lloró. Solo se desplomó. No de dolor. De alivio. Cayó sobre las rodillas, con el calcetín contra el pecho, y sus hombros se sacudieron, sin sonido. Solo respiraciones. Como si cada una fuera un paso hacia casa. Ella se sentó junto a ella. Sin abrazarla. Sin consolarla. Solo, estando. Y el niño, que había estado observando desde la puerta, caminó lentamente hasta ellas. No dijo nada.
Solo se sentó al otro lado de la mujer. Y puso su pequeña mano sobre la del calcetín. Como si lo estuviera bendiciendo. Como si lo estuviera devolviendo. Y entonces, la mujer, sin mirarlos, susurró, ¿y ahora qué hago? Ella no respondió. Solo levantó la vista. Y miró el suelo. Donde, entre las flores, una nueva palabra había nacido. No en letras. En sombra. En textura. En silencio. No lo guardes. Déjalo crecer. La mujer miró la palabra. Y entonces, con manos temblorosas, abrió el calcetín. No para guardarlo. Para colocarlo. Sobre el suelo. Justo donde la octava flor comenzaba a brotar. Y cuando lo hizo, una luz. Débil. Dorada. Caliente. Se extendió desde el calcetín. Como si la tela fuera una raíz. Y entonces, la flor. No nació de la tierra. Nació de él. De su recuerdo. De su nombre. De su risa. De su ausencia. Y cuando la octava flor se abrió por completo, la mujer se volvió. Y por primera vez, sonrió. No con los labios. Con los ojos. Como si el dolor ya no fuera un peso. Sino un altar. Y el niño, sin decir palabra, tomó la mano de su madre. Y la guió. Hacia la cabaña. No para entrar. Para quedarse. Y cuando cruzaron el umbral, el suelo bajo sus pies brilló. No con flores. Con sombras. Sombras de manos. De pies. De corazones. De quienes habían venido. De quienes habían dejado algo. De quienes habían sido curados, sin que nadie los tocara. Y en el centro de todo, ella. Sentada en el suelo. Con el niño a su lado. Con la mujer, ahora sentada frente a ella, sosteniendo el calcetín como si fuera un tesoro. Y en el aire, un nuevo susurro. No de él. De todos. Como un coro silencioso. No fuiste tú quien encontró la riqueza. Fue la riqueza quien encontró a quien estaba lista para recibirla. La mujer respiró. Y dijo, ¿él está aquí? Ella no respondió con palabras. Solo levantó la mano. Y puso su dedo sobre el suelo. Justo donde la octava flor se abría. Y allí, la luz se movió. Se deslizó. Como un río. Hasta la pared. Y allí, en el cemento, una nueva palabra apareció. No escrita. No grabada. Viva. Siempre. La mujer cerró los ojos. Y una lágrima cayó. Sobre el suelo. Y allí, donde cayó, una novena flor brotó. No con ruido. No con luz. Con un suspiro. Y el niño, con su voz de niño que aún no sabe cómo nombrar lo sagrado, dijo, «Mamá, ¿las flores saben nuestros nombres?» Ella lo miró. Y por primera vez, no respondió con una verdad. Respondió con una promesa. «Sí, amor». «¿Y si las llamamos?» Ella sonrió. Y levantó la voz. No fuerte. Solo, clara. «Gracias, por venir». Y el suelo, respondió. Con 9 flores. Con 9 sombras. Con 9 almas. Y en el aire, una voz antigua, suave como el viento de un verano lejano, susurró, «No busques el tesoro, amor. Busca a quien lo necesita». Y ella, no lo buscaba. Ya lo era. Y el cemento, no era solo piedra. Era el corazón de todos los que vi dado que era suyo. El niño estaba sentado entre ellas, las piernas cruzadas, los ojos fijos en la flor, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Y entonces, el suelo volvió a moverse. No con una flor. No con una palabra. Con una sombra. Una sombra que se deslizó por el piso, lenta,
como una huella que no era de nadie, pero que todos conocían. Era la forma de un hombre. Alto. Delgado. Con una chaqueta de lana, los hombros ligeramente caídos. No era él. Pero, era como él. La mujer lo vio. Y se quedó inmóvil. No gritó. No se levantó. Solo susurró, sin saber si lo decía en voz alta o en el alma, «Es él». Ella no respondió. Porque no era él. Era lo que él dejó. La sombra se acercó. No a ella. No a la mujer. Se detuvo, junto a la 9ª flor. Y entonces, una voz. No de hombre. No de mujer. De todos. Como si el aire, las paredes, las flores, los silencios antiguos, todos hubieran unido sus voces para decir una sola cosa. No viniste a buscarlo. Viniste a recordar que él no se fue, sino que se convirtió en lo que tú eres ahora. La mujer cerró los ojos. Y por primera vez, no pensó en su hijo. No pensó en su pérdida. Pensó en ella. En la mujer que había sido antes de que el mundo se quebrara. En la que cantaba en la ducha. En la que dejaba flores en la ventana del vecino enfermo. En la que creía en la bondad antes de que la vida la hiciera dudar. Y entonces, una lágrima cayó. No por el hijo. No por el marido. Por la mujer que había olvidado. La sombra se inclinó. Y entonces, se extendió. No como una figura. Como un abrazo. Sobre la mujer. Sobre el calcetín. Sobre la flor. Y cuando se retiró, la sombra ya no estaba. Pero el calcetín se movió. No por el viento. Porque se abrió. Las costuras se deshicieron, suaves como pétalos al caer. Y dentro, no había nada. Nada de ropa. Nada de polvo. Nada de recuerdos físicos. Solo, una hoja de papel. Tan fina que parecía hecha de luz. La mujer la tomó con dedos que ya no temblaban. La desdobló. Y allí, no había palabras. Había un dibujo. Dibujado con la mano de un niño. Un niño con ojos grandes, sonriendo. Y debajo, en letras torpes, como las de un niño de 5 años, «Mamá, no estés triste. Yo no me fui. Me convertí en tu corazón». La mujer no lloró. Se deshizo. Como una nieve que se funde en el sol. Se inclinó hacia adelante, y apoyó la frente sobre el suelo. Junto a la 9ª flor. Y dijo, con una voz tan baja que apenas era un susurro, pero que llenó la cabaña como un cántico, «Yo, te perdí. Pero no te perdí. Te encontré. En cada silencio que no llené con ruido. En cada mano que no rechacé. En cada puerta que no cerré. En cada flor que dejé crecer en el cemento». Y entonces, el niño se levantó. No para abrazarla. Para darle algo. Tomó la mano de ella. Y la puso sobre el suelo. Justo donde la sombra había estado. Y dijo, con una voz que no era de niño, sino de sabiduría antigua, «Mamá, ¿sabes por qué el cemento no es frío?» Ella levantó la cabeza. Con los ojos húmedos. Con el alma desnuda. ¿Por qué? Porque es el lugar donde los que se van, se hacen parte de lo que queda. Y en ese instante, el suelo brilló. No con 9 flores. No con una sombra. Con 100 pequeñas luces. 100 sombras. 100 manos. 100 corazones. Que habían dejado algo. Que habían sido curados. Que habían encontrado lo que no sabían que buscaban. Y entonces, una voz. No de él. No de nadie. De la cabaña. Del suelo. Del aire. Del silencio que ya no era vacío. La riqueza no está en lo que se encuentra bajo la tierra. Está en lo que se deja crecer, cuando se permite que el dolor sea semilla. La mujer se levantó. No con fuerza.
con gracia. Como si por primera vez en años, estuviera caminando sobre algo sólido. Miró la flor. Miró el dibujo. Miró al niño. Y luego, miró la puerta. Abierta. Siempre abierta. Y dijo: voy a volver. No como la mujer que llegó. No como la viuda. No como la que perdía. Sino como la que recibía. Se volvió hacia ella. Y le dijo: gracias. Ella no respondió. Solo levantó la mano. Y puso su dedo sobre el suelo. Justo al lado de la novena flor. Y la luz se extendió. Como un río. Como un camino. Como una promesa. Y cuando la mujer salió, con el dibujo en el bolsillo y el calcetín doblado en el corazón, el suelo, bajo sus pies, brotó una 10ª flor. Y luego, una 11ª. Y luego, una 12ª. Cada una, donde alguien había dejado algo. Cada una, donde alguien había sido curado. Y dentro de la cabaña, el niño miró a ella. Y preguntó, con una voz tan suave que parecía un suspiro: ¿y ahora qué hacemos? Ella se sentó. Y tomó su mano. Y miró el suelo. Donde las flores crecían. Donde las sombras bailaban. Donde el silencio hablaba. Y respondió: ahora, esperamos. ¿A quién? A quien necesite encontrar su propio cemento. Y entonces, una nueva sombra. Pequeña. Tímida. Se deslizó por el umbral. Una niña. De 8 años. Con una muñeca rota en los brazos. Y en la mano, una hoja de papel. Con una sola palabra escrita: ¿tú también lo perdiste? Ella no respondió. Solo sonrió. Y extendió la mano. No para tomarla. Para señalar. Hacia el suelo. Donde, entre las flores, una nueva grieta. Pequeña. Delicada. Como una respiración. Y allí, la 13ª flor, ya estaba naciendo. Y el niño, sin mirarla, susurró: no es un lugar, es un corazón. Y ella, con la voz más suave que jamás había tenido, respondió: sí. Y el suelo, susurró de vuelta, y te miraba el suelo. Miraba a ella. Y luego, al niño. Como si ya supiera. Como si, desde antes de nacer, hubiera sido guiada hasta ese lugar. Ella no se levantó. No la llamó. No le ofreció agua. No le dijo: ven, hija. Solo levantó la mano. Y puso su dedo sobre el suelo. Justo al lado de la 13ª flor. Y entonces, la niña se movió. No con pasos. Con una respiración. Una sola. Profunda. Como si estuviera tomando aire por primera vez. Y entonces, habló. No con voz de niña. Con voz de quien ha guardado un secreto demasiado grande para una sola vida. Yo, no sé cómo se llama. Ella no preguntó. Solo esperó. La niña bajó la mirada. Y apretó la muñeca contra el pecho. Mi mamá se fue. No por accidente. No por enfermedad. Solo se fue. Dijo que necesitaba encontrarse. Que no podía estar conmigo, porque yo la hacía sentir mal. Que yo era demasiado ruidosa. Demasiado lenta. Demasiado mía. Una pausa. Larga. Como si cada palabra fuera un trozo de su alma que se desprendía. Entonces, dejé la muñeca aquí. No porque fuera suya. Porque era mía. Y no quería que se fuera, con ella. Ella no se movió. Pero el suelo, sí. Una nueva línea apareció. No en letras. En sombra. En calor. Lo que tú dejas, no es un abandono. Es un regalo, que aún no sabes que te devolverán. La niña miró la palabra. Y entonces, algo en ella se rompió. No con gritos.
No con lágrimas. Con un suspiro. Un suspiro tan antiguo, que parecía haber nacido con ella. Y entonces, la muñeca rota, se movió en sus brazos, como si alguien la hubiera empujado suavemente. Cayó sobre el suelo. Y cuando tocó el cemento, la 14ª flor brotó. No con ruido. No con luz. Con un canto tan suave que solo el niño lo oyó. Y él se levantó. Sin decir nada. Caminó hasta la muñeca. Y se arrodilló. No para recogerla. Para mirarla. Y entonces, dijo, ¿quieres que la arregle? La niña no respondió. Solo asintió. Con la cabeza. Con los ojos. Con todo lo que no había dicho. El niño tomó la muñeca. Con cuidado. Como si fuera un pájaro herido. Y entonces, apoyó su frente contra el suelo. Junto a la flor. Y cerró los ojos. Y no hizo nada. Solo, respiró. Y el suelo, respondió. Una luz suave. Dorada. Cálida. Se extendió desde la flor hasta la muñeca. Y allí, en el roto de la pierna, una hilacha de lana apareció. No de la muñeca. De la tierra. Como si el cemento hubiera tejido una nueva pierna. Con sus propias raíces. Con su propia memoria. La niña se acercó. Sin miedo. Con las manos extendidas. Y cuando el niño le entregó la muñeca, no estaba rota. Estaba renacida. La pierna era de lana blanca, suave como un suspiro. El ojo era de un botón azul. Y en el pecho, una pequeña costura, hecha con hilo de oro. Y debajo, en la tela, una palabra. No escrita. Tejida. No está sola. La niña la miró. Y entonces, por primera vez, lloró. No de tristeza. De reconocimiento. Como si algo dentro de ella, hubiera estado esperando esa palabra desde que nació. Se arrojó al suelo. No contra la mujer. No contra el niño. Contra el cemento. Y abrazó la muñeca. Como si fuera su propia piel. Y dijo, entre sollozos que no querían ser sonidos, nadie, nunca me dijo eso. Ella se acercó. Y se sentó a su lado. No la abrazó. No la consoló. Solo puso su mano sobre la muñeca. Y dijo, con una voz que no era suya, sino de todas las que habían callado, ahora, ya lo sabes. La niña levantó la cabeza. Con los ojos llenos de agua. ¿Por qué, aquí? Ella miró el suelo. Donde las flores crecían. Donde las sombras bailaban. Donde el silencio, hablaba. Porque aquí, el dolor no se entierra. Se convierte en raíz. Y las raíces, no se ven. Pero sostienen. La niña no respondió. Solo apretó la muñeca. Y luego, miró hacia la puerta. Y dijo, ¿vendrá alguien más? Ella no respondió. Solo levantó la mano. Y puso su dedo sobre el suelo. Justo al lado de la 14ª flor. Y el cemento, respondió. Con una nueva línea. Con una nueva palabra. Con una nueva flor. Ya viene. Y entonces, el niño se levantó. Y caminó hasta la ventana. Y miró hacia él. Camino. Y dijo, sin volverse, ¿hay alguien más? Ella no preguntó. Solo escuchó. Y en el aire, un susurro. No del viento. Del camino. De la tierra. De la espera. No es una mujer. No es un hombre. Es un niño. Lleva una mochila rota. Y en la mano, un reloj que no marca la hora. Marca, el tiempo que lleva sin llorar. La niña se levantó. Con la muñeca en los brazos.
Y miró hacia el camino. Y dijo, con una voz que ya no era de niña, sino de guardiana, ¿vamos a abrir la puerta? Ella asintió. Y el niño se acercó. Y juntos pusieron la mano sobre el marco. Y la puerta se abrió. No por el viento. No por el tacto. Porque el suelo lo pidió. Y allí, en el umbral, un niño pequeño. De 7 años. Con la mochila rota. Con los zapatos sin cordones. Con el reloj en la mano. Y en los ojos, una calma que no era de paz. Era de agotamiento. De silencio. De tantos años sin ser escuchado. Él no entró. Solo miró. Y dijo, con una voz que parecía haberse olvidado de cómo usarla, aquí, también, se crecen flores, en el cemento. Ella no respondió. Solo extendió la mano. Y apuntó. Hacia el suelo. Donde, entre las flores, la 15ª, ya estaba naciendo. Y el niño, dio un paso. Y luego, otro. Y cuando sus pies tocaron el cemento, la flor, se abrió. Como si la tierra, lo hubiera estado esperando. Y el niño, por primera vez en su vida, sollozó. No de dolor. De reconocimiento. De ser visto. Y el niño que había arreglado la muñeca, se acercó. Y le dijo, con una voz tan suave como la luz de la mañana, bienvenido. Y ella, no dijo nada. Solo miró el suelo. Y vio. 111 flores. 111 sombras. 111 corazones. Que habían dejado algo. Y que, habían sido encontrados. Y en el aire, una voz antigua. No de él. No de nadie. De la cabaña. Del suelo. Del amor que nunca se fue. No busques el tesoro. Busca a quien lo necesita. Porque, cuando lo encuentres, descubrirás que tú, fuiste siempre la semilla. Y el niño, con el reloj en la mano, lo puso sobre el suelo. Junto a la flor. Y dijo, con una voz que ya no temblaba, este reloj, no marca la hora. Marca, el tiempo que pasé sin decir, me duele. Y entonces, el reloj, se movió. No con manecillas. Con luz. Y la hora, no era 3:17. No era 4:07. Era, ahora. Y ella, cerró los ojos. Y por primera vez, no sintió que había encontrado algo. Una nueva línea dorada se extendía por el suelo, como si el tiempo mismo se estuviera convirtiendo en raíz. Y bajo él, la 15ª flor se abría con una suavidad que parecía un suspiro liberado después de años. El niño no se movió. Solo miraba el reloj. Como si lo conociera. Como si lo hubiera llevado dentro de su pecho, y ahora, por fin, lo hubiera dejado salir. La niña se acercó. No con curiosidad. Con reconocimiento. ¿Tú también, lo llevaste mucho tiempo? Preguntó, sin mirarlo. Él asintió. Sí. ¿Por qué? Porque, si dejaba de marcar la hora, significaba que él, no se había ido. Ella no respondió. Solo se sentó a su lado. Y puso su mano sobre el reloj. Y entonces, el suelo se movió. No con una flor. No con una palabra. Con una imagen. Como si el cemento se volviera espejo. Y allí, vieron. No a un hombre. No a una mujer. A un niño. Pequeño. Con los ojos llenos de miedo. Sentado en el suelo de un cuarto vacío. Con un reloj en la mano. Y una voz que decía, desde lejos, si dejas de mirarlo, tal vez, ya no recuerdes cómo era su voz. El niño de la cabaña, cerró los ojos. Y dijo, con una voz tan baja que apenas era un susurro, yo, no lo recuerdo. Silencio. Luego, la niña habló. Yo tampoco. Y entonces, el niño que había llegado con el reloj, levantó la cabeza. Y por primera vez, miró a los otros.
A la mujer que había dejado el calcetín. Al niño que había arreglado la muñeca. A ella, sentada en el suelo, con las manos sobre las rodillas, como si fuera el centro de todo, sin saberlo. Y dijo, ¿y si no lo recordamos, porque no queremos? La mujer lo miró. Y asintió. Sí. ¿Y si lo recordamos, para no olvidar que nos duele? El niño asintió otra vez. Sí. Y entonces, el reloj se detuvo. No por falta de energía. No por rotura. Porque ya no necesitaba marcar el tiempo. Porque el tiempo ya no era lo que importaba. Y entonces, la luz que salía de él se extendió. No solo por el suelo. Por las paredes. Por el techo. Por las ventanas. Y allí, en cada rincón, nuevas flores nacían. No de una en una. De 5. De 10. De 20. Como si el dolor no fuera una herida. Sino una semilla. Y cuando la luz tocó la puerta, ella se levantó. Sin decir nada. Caminó hasta ella. Y la abrió. No para ver. Para escuchar. Y fuera, no había nadie. Solo el viento. Y el suelo. Y en él, una nueva línea. No es el tiempo lo que duele. Es lo que no se dijo, mientras aún había tiempo. Ella volvió. Y se sentó. Junto al niño. Junto a la niña. Junto a la mujer. Y miró el reloj. Y dijo, con una voz que no era suya, sino de todos los que habían callado, ¿quieren escucharlo? Todos asintieron. Sin palabras. Solo con la mirada. Ella tomó el reloj. Y lo puso sobre su pecho. Justo sobre el corazón. Y cerró los ojos. Y entonces, la voz. No de un hombre. No de un niño. De un silencio que se había vuelto canción. Hijo, yo no me fui porque no te amaba. Me fui porque no sabía cómo decirte, que te amaba, tanto, que no podía soportar verte sufrir. Pensé que si me iba, tú dejarías de llorar. Pero no sabía, que tu llanto, era tu forma de decirme, que aún me necesitabas. La voz se detuvo. Y el reloj, volvió a moverse. Con una lentitud infinita. Y cada tic, era una palabra. Cada tic, era un perdón. Cada tic, era un te amo. La niña empezó a llorar. No por su madre. Por él. Niño que había sido. Por el niño que había crecido en silencio. El niño que había arreglado la muñeca, tomó su mano. Y la apretó. Sin decir nada. La mujer, se acercó. Y puso su mano sobre la del niño que lloraba. Y entonces, el niño que había llegado con el reloj, soltó un suspiro. Y dijo, yo, no lo recuerdo. Pero ahora, lo siento. Y en ese instante, el suelo brilló. No con flores. Con sombras. 100 sombras. 200. 300. Cada una, de un niño. De una madre. De un padre. De un hermano. De un amigo. Que habían guardado su dolor, porque creían que el amor era no decirlo. Y todas esas sombras, se unieron. Formando una sola. Una gran sombra. De una mano. Abierta. Extendida. Sobre todos ellos. Y entonces, la voz volvió. No desde lejos. Desde dentro. Desde el suelo. Desde el reloj. Desde el corazón de ella. No fue tu ausencia lo que me mató, fue tu silencio. Pero ahora, tu silencio, es el lugar donde yo, vuelvo a nacer. Ella abrió los ojos. Y el reloj, ya no estaba en su pecho. Estaba en el suelo. Y debajo de él, una flor. No blanca. No dorada. Roja. Como el corazón. Como el amor. Como el perdón.
Y la niña se acercó. Y puso su mano sobre la flor. Y dijo, ¿Él está aquí? Ella no respondió. Solo tomó la mano de la niña. Y la puso sobre el reloj. Y luego, la de la mujer. Y luego, la del niño que había arreglado la muñeca. Y luego, la del niño que había llegado. Y luego, la suya. Y todas juntas, sobre el reloj. Y entonces, el suelo, susurró, no necesitas verlo. No necesitas oírlo. Solo necesitas, no dejar de creer, que el amor, no se va. Se queda. Y espera. Hasta que alguien, se atreva a escuchar. Y entonces, la flor roja, se abrió. Y de sus pétalos, cayó una gota. No de agua. De luz. Y cuando tocó el cemento, una nueva palabra apareció. No escrita. Tejida. Por el silencio. Por el tiempo. Por el amor que nunca se fue. Gracias, por no haberme olvidado. Y el niño que había traído el reloj, se inclinó. Y besó el suelo. No por él. Por todos los que habían callado. Por todos los que habían creído que el amor, era no decirlo. Y entonces, la voz. La última. La más suave. La más antigua. La de él. No busqué un lugar para morir. Busqué un lugar, para que tú, pudieras vivir. Y el reloj, se detuvo. No por falta de vida. Porque ya no necesitaba marcar el tiempo. Porque, el tiempo, había vuelto. Y en el aire, las flores, bailaban. 125. 126. 127. Y cada una, era un corazón que había aprendido. Que el amor, no se pierde. Se transforma. Se esconde. Se espera. Y cuando el silencio, se hace suficientemente grande, él vuelve. No como un fantasma. No como un recuerdo. Como una semilla. Que crece, en el cemento. Porque el cemento, no es el final. Es el lugar, donde el amor, aprende a ser fuerte. Y ella, miró a todos. Y dijo, con una voz que ya no temblaba, ahora, saben. Y el niño que había traído el reloj, asintió. Y dijo, sí. ¿Y ahora qué hacemos? Ella sonrió. Y miró el suelo. Donde la flor roja brillaba. Donde las sombras bailaban. Donde el silencio, hablaba. Y respondió, ahora, esperamos. ¿A quién? ¿A quién? Todavía no sabe que puede decirlo. Y entonces, una nueva sombra. Pequeña. Tímida. Se deslizó por el umbral. Una niña. De 6 años. Con los ojos llenos de miedo. Y en la mano, una hoja de papel. Con una sola palabra. ¿Tú, también te callaste? Ella no respondió. Solo extendió la mano. Y apuntó. Hacia el suelo. Donde, entre las flores, las 128, ya estaban haciendo. Y el niño que había traído el reloj, se acercó. Y dijo, con una voz que ya no era de niño, sino de guardián, bienvenida. Y el suelo, susurró, bienvenida, semilla. Como si alguien la hubiera dejado allí, para que la encontrara. Ella no se movió. Nadie se movió. Solo el viento. Y las flores. 128 ahora. 128 corazones que habían nacido en el cemento. La niña miró a los otros. Al niño con el reloj. A la niña con la muñeca. A la mujer con el calcetín. Al niño que había arreglado cosas rotas. A ella, sentada en el suelo, como si fuera el centro de un círculo que nadie había trazado, pero todos habían completado. Y entonces, la niña habló. No con voz de niña. Con voz de quien ha aprendido a callar antes de aprender a hablar. Yo, no sé si esto sirve. Sacó la hoja. La extendió. Y allí,
no había dibujos. No había palabras. Solo, una mancha. Azul. Como una lágrima seca. Pero no era una lágrima. Era, una huella. De un dedo. Pequeño. Tembloroso. Como si alguien hubiera intentado escribir, y no supiera cómo. Ella se acercó. Sin palabras. Sin prisa. Se arrodilló. Y puso su dedo sobre la mancha. Y el suelo, respondió. Una luz azulada, tan tenue como el alba, se extendió desde la mancha, y se unió a la flor más cercana. Y entonces, la flor, se abrió. No como las otras. No con pétalos blancos. Con pétalos, transparentes. Como cristal de hielo que nunca se derrite. Y dentro, algo brillaba. No era una semilla. Era una voz. Guardada. Escondida. Como una promesa que nadie se atrevió a decir. Y entonces, la niña, con una respiración que parecía haberse olvidado de cómo hacerla, dijo, esa, es la última vez que lo vi. Silencio. Luego, más suave, él, era mi papá. No se fue. No murió. Solo, se durmió. Y no despertó. Y yo, no supe cómo despertarlo. Una pausa. Larga. Como si el aire se hubiera convertido en algodón. Entonces, lo toqué. Le dije, papá, por favor. Le toqué la mano. Y, le puse un beso en la frente. Y luego, le puse esta mancha. Con mi dedo. Porque, no sabía qué más hacer. La niña bajó la cabeza. Y sollozó. Sin sonido. Solo lágrimas que caían, y se perdían.